Hola, bienvenidos a la última clase del módulo 5. En esta clase vamos a platicar sobre lo que es la accesibilidad. Este es un tema que tiene mucha relevancia hoy en día porque justamente como estamos avanzando muy rápido en la cuestión de la transformación digital, estamos llevando muchos recursos y muchas actividades única y exclusivamente a las herramientas digitales, es decir, computadoras, smartphones, etcétera. El trasladar ese tipo de herramientas o de situaciones a plataformas digitales tiene su impacto en personas que probablemente tienen algunas deficiencias visuales, contextuales, motrices, etcétera, las cuales no les permiten interactuar de manera adecuada con las herramientas. El proceso de digitalización, si bien ofrece muchísimos beneficios, y claro, muchísimos beneficios también para gente que no cuente con la capacidad de poder realizar todas las mismas acciones, a nosotros también nos permite entender, o mejor dicho, nos obliga a entender esos escenarios, esos contextos, esas necesidades puntuales, a fin de ofrecer herramientas que se adapten para todas las personas, para todos los usuarios que lo necesiten. Entonces debemos partir de eso y debemos partir de ese entendimiento de que yo voy a generar una herramienta y esta herramienta debería ser funcional y útil para cualquier persona, cualquiera que la necesite, ¿de acuerdo? Por eso la accesibilidad juega un rol fundamental en este ejercicio tanto de experiencia como diseño de interfaces. Y particularmente el diseñador de interfaces pues deberá aterrizar su conocimiento para poder ofrecer una mejor solución en términos de accesibilidad para una herramienta en específico. Partamos de un tema concreto. Este tema es mobile first. ¿Por qué debería yo pensar primero en el diseño de un mobile antes que de cualquier otro dispositivo? Este tema es un poquito polémico y causa mucha, ¿cómo decirlo? Pues estas sensaciones de no estar, mucho debate, ¿no? En relación a si debiéramos o no diseñar primero en mobile antes que en cualquier otro dispositivo. Aquí lo que cabe señalar y lo que nosotros debemos destacar, perdón, es que no es cuestión de diseñar únicamente en mobile, es cuestión de empezar nuestro diseño y nuestra propuesta desde una perspectiva mobile para después trasladar esa funcionalidad a otro tipo de pantallas y a otro tipo de dispositivos. Ojo, siempre y cuando exista esa posibilidad, porque si de entrada yo ya estoy diseñando algo que solamente se va a ver en cierto monitor específico, yo ya tengo que ir diseñarlo específicamente para para ese escenario, para esa situación en específico. Entonces, pero cuando no es así, cuando estoy diseñando una plataforma, una herramienta, algo, debo comenzar por diseñar por el mobile. ¿Y por qué? O sea, tiene una razón de ser esto. Y la razón es una razón cuantitativa. Fíjense, hay una herramienta que se llama Hootsuite, la cual hace estudios del comportamiento de las personas a nivel mundial y de su comportamiento con herramientas digitales. Y este estudio arrojó que en el 2019, tan solo en México, ojo, estoy hablando de México, la población adulta, de toda la población adulta que accede a servicios digitales, más del 72% lo hacen a través de smartphones. Esto contra el 42% que realizan operaciones mediante computadoras de escritorio portátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de nuestros usuarios están utilizando las herramientas digitales a través del teléfono y lo están haciendo cada vez más. Ese número ha ido creciendo en los últimos años y probablemente a raíz de esta circunstancia que tiene que ver con la pandemia y las cuestiones de salud, ese número todavía va a aumentar mucho más. Y no solo va a aumentar en la cantidad de gente que utiliza dispositivos móviles o smartphones para realizar sus tareas, sino el tipo de tareas que va a realizar. Simplemente, y por poner un ejemplo, a raíz de la cuarentena y del inicio de actividades de manera remota, ¿cuántas personas, incluyendo niños y jóvenes, comenzaron a tomar clases a través de internet? Y esto lo hacían con los celulares de los papás. Imagínense este escenario. Inicia el confinamiento, inicia esta circunstancia o este contexto en el cual tenemos que trabajar desde nuestras casas
Y en las casas, en las familias, había una computadora, que era la computadora que se usaba para hacer las tareas, para checar el mail, para hacer algunas cosas. Es una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen que trabajar, ya sea mamá o papá o ambos, o el adulto que tiene que trabajar, por así decirlo, pues lo hace a través de esa única computadora. ¿Y qué pasa con los hijos que tienen que tomar clases a distancia a través de internet también? Que tienen que estar todo el día conectados con los profesores, al igual que los adultos conectados en nuestros respectivos trabajos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues tienen que acceder a otro tipo de recursos. ¿Cuál es ese recurso? El smartphone. ¿Cuántos de los niños, niñas, jóvenes, jóvenes adultos, adultos, etcétera, que están ahorita estudiando, llevando a cabo una formación, una capacitación, etcétera, están recurriendo a sus teléfonos para conectarse a sus clases, para conectarse a sus actividades? Ese número aumentó muchísimo durante este año. Entonces, definitivamente ese porcentaje, todavía no ha salido este resultado del año 2020, pero definitivamente ese es un número que se va a elevar muchísimo. Y si bien es algo circunstancial y temporal, la realidad es que ya va a marcar una pauta hacia adelante. Por ende, cuando nosotros estemos generando alguna solución, debemos pensar que la mayoría de las personas están utilizando su dispositivo móvil, su smartphone, para poder consultar y para poder utilizar las herramientas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso comenzamos en Mobile First, por eso le damos prioridad al mobile. Ahora, entremos ya de lleno en la accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Bueno, de acuerdo a Wikipedia, la accesibilidad o accesibilidad universal es el grado dependiente el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo público, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, realmente el que nosotros seamos conscientes de la accesibilidad de algo tiene que ver justamente con que eso que nosotros estemos diseñando, se puede utilizar por cualquier persona en cualquier escenario y en cualquier contexto. O al menos en los contextos generales, ¿no? A lo mejor en cuestiones y en situaciones extremas, pues no. Pero sí tener en consideración la mayor cantidad de posibilidades a través de las cuales nuestro usuario tendría que acceder a la herramienta. Y para entender este tema y para entender cómo puedo yo ofrecer una mejor respuesta ante esta situación, debo entender cuáles pueden ser esas imposibilidades, las cuales justo impidan que el usuario pueda ejecutar una acción o pueda utilizar una herramienta. Me gustaría empezar por las capacidades físicas. Nosotros o las personas, los usuarios en general, tenemos o lo podemos clasificar en estos 4 grupos de capacidades físicas. Hablamos de las visuales, en las cuales el usuario podría presentar problemas como miopía, astigmatismo, daltonismo, ceguera, hipermetropía, queratocono, etc. Hay muchas condiciones visuales las cuales el usuario podría estar imposibilitado. Pero ojo, aquí estoy hablando de características físicas o de problemas que el usuario tenga físicamente, pero también entra aquellas en situaciones en las que hay poca luz, en las que estamos en oscuridad, en las que hay al contrario muchísima luz, en la que la luz no es constante y tenemos pequeños flash o tenemos luces de diferentes colores o de diferentes tonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entender que el usuario puede tener ciertas complejidades del entorno físico, las cuales imposibiliten la visión, es algo en lo que debemos tener en consideración. Las otras capacidades son las que tienen que ver con las auditivas, ¿no? Una vez más, aquí pues se entran cosas como sordera parcial, como sordera limitada, como sordera total, pero igualmente también nos enfrentamos a situaciones en las cuales puede haber muchísimo ruido, puede haber sonidos molestos y constantes, tenemos que tener en consideración esas circunstancias y esos escenarios. Hablamos de las cuestiones motrices, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones intermitentes, aquellas personas que por ejemplo, sufren de calambres en sus extremidades y por algún motivo no pueden acceder todo el tiempo a sus dedos, por ejemplo, o a sus manos.
Las cuestiones motrices limitantes, aquellas personas que sufren de problemas, los cuales, por ejemplo, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el enanismo, con el gigantismo, etcétera, ¿no? Que los limitan ante una situación en específica. O cuestiones inexistentes, ¿no? Personas que carecen de manos, de pies, de oídos, de ojos, etcétera. O sea, este tipo de cosas en las cuales la gente o los usuarios pudieran tener carencias de algunos de sus extremidades. Ahora, en cuanto a motrices, también podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con, imagínense, que están todo el tiempo sentados en una misma posición y se empieza a hacer incómodo y por ende empezamos a tener problemas, como les digo, de calambres, de endurecimiento de las extremidades, etcétera, lo cual puede complicar nuestra acción. Podemos hablar de la cuestión que tiene que ver con alcanzar algún objeto. Si yo estoy manejando mi automóvil, tengo cierta posibilidad de alcanzar los recursos que tengo a mi alrededor de acuerdo a mi tamaño y la distribución. Entonces, por ejemplo, mover el espejo lateral del lado derecho de la puerta del pasajero, pues no me es posible a mí. Necesito algo para poderlo controlar o que alguien me ayude a controlarlo. ¿De acuerdo? Si soy una persona muy grande, de una estatura muy alta o de una estatura muy pequeña, si soy un niño, si soy un adulto, si soy una persona mayor, etcétera, ese tipo de cosas pues me confiere ciertas posibilidades o limitantes para poder interactuar con los objetos. Y por último están las cuestiones cognitivas que tienen que ver, por ejemplo, con la retención de información, con el reconocimiento de patrones, con cuestiones de comportamiento social, con cuestiones que van más allá de lo físico como tal y que tiene que ver más con la forma en la que yo percibo mi entorno y me relaciono con él. Aquí hay problemas que pueden ser igual, cuestiones de salud, cuestiones genéticas o cuestiones que tienen las personas o también cuestiones de contexto, ¿no? Estoy en una situación en la cual están sucediendo muchas cosas a mi alrededor y no puedo poner atención realmente a lo que tú me estás mostrando. O al contrario, estoy enfocado en una actividad, por ejemplo, voy manejando y no puedo yo distraerme por las cosas que están sucediendo. Entonces necesito que todas las funcionalidades se adapten a la atención que yo les puedo prestar, a la atención que yo les puedo permitir.